Por otro lado, la productividad, tecnología y eficiencia. Las variaciones de la productividad. La productividad varía entre países y a lo largo del tiempo dentro de un mismo país. Dícese en países ricos el crecimiento de la productividad se asocia frecuentemente con el avance tecnológico, ejemplo, la máquina de vapor, electricidad, etc. Pero las diferencias de productividad entre países no se explican solo por la tecnología. Países pobres también utilizan tecnologías avanzadas como los teléfonos móviles en África. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es la forma en que los países combinan tecnología y factores de producción para generar resultados. Se utiliza el concepto de eficiencia para explicar las diferencias de productividad no atribuyentes a la tecnología. Observar ejemplos de ineficiencia en la práctica como procesos improductivos o desperdicio de recursos ayuda a comprender mejor qué es la eficiencia. Modelo para descomponer la productividad. La productividad A se puede expresar como el producto de la tecnología T y la eficacia E. A igual a T por EA igual a T times EA igual a T por E. Ejemplo agrícola, en este caso. Dos agricultores usan los mismos recursos, usa uno mejores semillas, más tecnología, pero desperdicia la mitad de la cosecha, menos eficacia. Listo, tenemos como resultado la misma productividad. Análisis empírico entre países de Estados Unidos e India. En 1998 la productividad de India era sobre el 35% de la de Estados Unidos, que más o menos vendría variando. Usando datos del crecimiento tecnológico, Estados Unidos tenía un 0.81% anual. Se estima que India estaba 10 años detrás de Estados Unidos tecnológicamente. Esto implica que la tecnología de India era el 92% de la de Estados Unidos. La conclusión del rol de la eficacia viene siendo que a pesar de una buena tecnología relativamente pequeña, la gran diferencia de productividad se debe principalmente a la menor eficacia en India. Usando una fórmula diferente, en este caso la productividad, tecnología y eficacia entre países, pues hicimos una comparación entre India y Estados Unidos. En 1998 la productividad de India era un 35% y de la de Estados Unidos, como se los mencioné anteriormente. La productividad A se descompone en A igual a T por E, A igual a T times E, A igual a T por E, donde T es tecnología y E es eficacia. Un dato importante que les tenía era la diferencia de tecnología en años. Hicimos una comparación. Se estima cuánto atraso tecnológico tiene India respecto a Estados Unidos en años. Con una tasa de crecimiento tecnológico del 0.81% anual se calcula el nivel relativo de tecnología para distintos atrasos de año. Se hizo un recuadro donde se dividió en las siguientes tres categorías: años de atraso, tecnología y eficacia. Los años de atraso son 10 y la tecnología 0,92, la eficacia 0,38. Luego viene otro año de atraso que vendría siendo 30, que en su tecnología vendría teniendo 0,79 y en la eficacia 0,45. Luego los años de atraso 50, 0,67 la tecnología, 0,52 la eficacia. Luego 75, 0,55 la tecnología y la eficacia 0,64. El 100% de años de atraso, tecnología 0,45 y 0,78 la eficacia. Bueno, estos valores en lo siguiente cumplen que, como les había explicado anteriormente, cumplen que T por E es igual a 0.35, que es la tecnología, y la eficacia vendría siendo igual a 0.35 la tecnología por la eficacia 0.35, para que coincida con la productividad de India respecto a Estados Unidos. La conclusión principal que nosotros sacamos acá fue que la mayor parte de la diferencia de la productividad se debe a la eficiencia y no a la tecnología principalmente. Un ejemplo
Si India tuviera solo 10 años detrás, tecnológicamente su eficacia sería solo del 38%, entonces esto sería comparado con los Estados Unidos. Para que la tecnología y la eficacia influyan en igual medida, la diferencia de tecnología tendría que ser de 65 años o algo así estimado. Casos extremos de otros países podría ser que para países más regadosos como Tasmania se necesita más de 140 años de diferencia de tecnología para igualar el peso de la tecnología y la eficacia en la productividad, lo cual es poco realista. La observación directa de la eficacia: no se puede medir la eficacia directamente de forma sistemática como la producción o el capital, así como nosotros podemos hacerlo de una manera más fluida. Por eso se recurre a ejemplos concretos donde se pueda aislar el impacto de la eficacia para reforzar argumentos de su propia importancia. En este caso, pues los que le mencioné anteriormente. Muchas gracias. Yo les estaría hablando sobre la planificación central en la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética pues representa, pues es un ejemplo claro de cómo una economía puede tener abundantes recursos y tecnologías aceptables, y también pues puede representar bajos niveles de producción debido pues a la ineficiencia. Y a pesar de tener altas inversiones en el capital físico, una fuerza laboral educada y pues también el crecimiento del PIB per cápita del soviético pues fue bajo. Este fue pues situándose muy por debajo de lo estadounidense. También podemos analizar cuál fue la causa clave. Entonces este sería el sistema de planificación central. ¿Qué era el sistema de planificación central? Era un modelo económico donde el gobierno, a través del Goldplex, comité estatal de planificación, determinaba la producción y la distribución de bienes y servicios. Aparte, pues el Gosplas elaboraba planes quincenales que establecían objetivos económicos y asignaba recursos a diferentes sectores de la economía. ¿Qué podemos deducir de eso? Pues que este fue implementado desde 1928 con los planes quincenales de Stalin. En este modelo, los burócratas estatales asignaban pues recursos que producían bienes y fijaban objetivos, lo que llevó a la escasez crónica. Aparte, pues la descoordinación productiva y la falta de incentivos. Las empresas producían bienes no demandados solo para cumplir cuotas, y los administradores no podían castigar ni recompensar efectivamente a los trabajadores. ¿Qué, digamos, que conllevó eso o qué lo causó? Pues la desmotivación, el ascetismo y la baja calidad. Y también podemos mirar que la célebre anécdota de los clavos gigantes producidos solo para cumplir pues las cuotas de peso que ejemplificaban en este problema. También podemos mirar otra cosa, que sería la caída del comunismo. Esta pues se dio en los años 90 y se abrieron los mercados, pero sin instituciones sólidas como el respeto o la ley y los derechos de prioridad. Pues también se puede observar que se mantuvo una baja productividad desde 1999 y la productividad rusa era apenas un 19% de la estadounidense. Esto pues reflejó más de ineficiencia que de atrasos tecnológicos. Y pues este patrón se repite en otros contextos. Por ejemplo, en
1910. Aunque la máquina textil era la misma en países ricos y pobres, los trabajadores del país desarrollados pues operaban más máquinas y producían más. Y la razón principal, una mejor organización de trabajo y mayor eficiencia laboral. No tecnología ni calidad de materias primas. Un gráfico mostró que a mayor número de máquinas operadas por trabajadores, la mayor era el salario semanal. ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué pasaba en esto? ¿O qué se vinculaba? Directamente, pues se vinculaba la ineficiencia y la remuneración. Aparte, pues hicieron unos estudios y los de McKinsey revelan grandes diferencias de productividad por industria: automóviles, aceros, alimentos, telecomunicaciones, pues entre países como pues lo es Estados Unidos, Japón, Alemania, y pues estas no se deben principalmente a la tecnología, sino pues a factores organizacionales y relaciones laborales. Podemos dar un pequeño ejemplo, que Japón tiene una colaboración más estrecha entre fábricas y proveedores. Pues aparte, lo que mejora es la eficiencia, mientras que Estados Unidos y Alemania hay relaciones más conflictivas que la reducen. Y podemos analizar que hay un caso más claro que se dio en la minería de carbón en Estados Unidos en 1949 y en 1999. Entre 1969 y 1978, pues la productividad cayó a la mitad, no por falta de tecnología, sino por prácticas sindicales que aumentaron el empleo y sin aumentar la producción. Pues esto aprovechando el alza en precios del carbón. Cuando los precios bajan y surgieron competencias, la productividad volvió a aumentar. Y podemos dar una pequeña conclusión de todo esto, que sería que pues a lo largo de los ejemplos pues queda claro que la eficiencia, no solo la tecnología ni los recursos ¿Qué tipo de ineficiencia existen? Existen tres tipos generales de ineficiencia que pueden afectar a una economía. Primero, tenemos las actividades improductivas. Estas consumen recursos sin generar ningún tipo de valor económico. Segundo, están los recursos inutilizados. Estos se quedan ociosos o se usan muy por debajo de su potencial. Y por último, la mala asignación de factores, que ocurre cuando los recursos como el trabajo o el capital no se dirige a las actividades más productivas. Estas ineficiencias no solo limitan el crecimiento económico, sino que muchas veces se refuerzan entre sí y son difíciles de eliminar, especialmente cuando están relacionadas con factores políticos o institucionales. Actividades improductivas. Las actividades improductivas son aquellas que usan recursos que no generan valor. Algunas son ilegales, como el contrabando, la evasión fiscal, la corrupción o la violencia. Otras son legales, pero también muy perjudiciales, como el rentismo. ¿Qué es el rentismo? Bueno, es cuando personas o empresas usan su poder político o conexiones para obtener beneficios sin competir ni innovar. Por ejemplo, en lugar de mejorar su producto, una empresa podría gastar recursos de influencias para sobornar al gobierno y protegerse de la competencia. Esto genera un ambiente económico donde no hay incentivos para producir ni para ser eficientes, y eso afecta a toda la economía. Bueno, recursos inutilizados. Otro problema muy común es el mal uso de los recursos. Esto pasa cuando hay trabajadores sin empleo, subempleados o cuando hay exceso de personal. Un caso extremo fue el de Air Africa, que llegó a tener más de 4.000 empleados para solo 5 aviones,
Muchas veces esto ocurre porque los gobiernos o las empresas públicas mantienen estos empleados para evitar conflictos sociales o como parte de redes políticas, pero el costo es muy alto. Por ejemplo, se desperdician recursos que podrían usarse de manera mucho más productivas y se frena el crecimiento económico. Y por último tenemos la mala asignación de factores. Bueno, esto pasa cuando el trabajo o el capital no se destinan a las actividades más productivas. Un ejemplo típico es cuando mucha gente trabaja en el campo en actividades de baja productividad, mientras que sectores más dinámicos como la industria o los servicios tienen poco acceso a trabajadores o inversiones. Esto puede pasar por muchos motivos: falta de crédito, mala infraestructura o barreras que dificultan que las personas o las empresas se trasladen a sectores más productivos. El resultado es que la economía crece menos y se mantienen grandes diferencias entre sectores y regiones. Barreras a la movilidad sectorial. Uno de los principales obstáculos para la movilidad laboral es la del aislamiento geográfico, ya que las diferencias salariales entre regiones pueden mantenerse debido a los costos económicos y psicológicos del traslado. Sin embargo, a medida que mejoran las comunicaciones y el transporte, los trabajadores tienen más acceso a información sobre las oportunidades en otras regiones y pueden cambiar de ubicación para optimizar su salario y productividad. Otro tipo de barrera se presenta cuando existe un salario mínimo. En ciertos sectores, en industrias con salarios altos, la imposición de un mínimo evita que las empresas contraten trabajadores de sectores con salarios más altos o más bajos. Esto provoca una desconexión entre la oferta y la demanda laboral, impidiendo que la movilidad natural entre sectores. También se encuentra la diferencia entre salario y productividad marginal. En muchos casos, los salarios no reflejan el producto marginal del trabajador, ya que esto significa que el pago recibido no está basado en la contribución individual a la producción, lo que puede generar distorsiones en la reasignación eficiente del trabajo. Por ejemplo, en explotaciones agrícolas familiares, los trabajadores reciben un porcentaje de la producción total en lugar de un salario proporcional por su productividad, ¿cierto? Consecuencia del incentivo para emigrar a sectores industriales donde el salario se determina según el producto marginal es reducido, lo que perpetúa una distribución sinóptica del trabajo. Resignación sectorial y crecimiento. En el libro enfatiza que la redistribución de entre sectores puede impulsar el crecimiento económico. Cuando los factores productivos se trasladan de sectores con baja productividad a sectores más eficientes, la economía en su conjunto mejora. Esto demuestra que una mala asignación inicial de los recursos laborales pueden ser una fuente de ineficiencia, pero también una oportunidad para el crecimiento si se logra una mejor distribución. En conclusión, podemos decir que Will exploró cómo estas dinámicas afectaban la estructura económica de los países y propuso soluciones para mejorar la asignación del trabajo y la productividad. Su análisis era para entender los desafíos del crecimiento económico y el impacto de las políticas laborales. La mala asignación de recursos entre empresas puede tener consecuencias negativas para la economía y las empresas individuales. Pues algunas de las causas y efectos en la mala asignación de recursos incluyen, en ellas están las causas, que es primera, ineficiencia en la toma de decisiones. La falta de información precisa o la toma de decisiones basada en suposiciones incorrectas pueden llevar a una mala asignación de recursos. Segunda, prioridades incorrectas. Las prioridades de objetivos a corto plazo sobre objetivos a largo plazo pueden llevar a una mala asignación de recursos.
Tercera, falta de flexibilidad. La incapacidad para adaptarse a cambios en el mercado o la economía puede llevar a una mala asignación de recursos. En ellos también encontramos los efectos, que es pérdida de eficiencia. La mala asignación de recursos puede llevar a una disminución en la eficiencia y productividad de las empresas. También están los costos innecesarios. La asignación de recursos a proyectos o actividades no rentables puede generar costos innecesarios, oportunidades perdidas. La mala asignación de recursos puede llevar a perder oportunidades de crecimiento y desarrollo. Impacto en la competitividad. La mala asignación de recursos puede afectar la competitividad de las empresas en el mercado. Para evitar la mala asignación de recursos, las empresas deben: primera, realizar un análisis exhaustivo de sus recursos y necesidades. Segunda, establecer prioridades claras y objetivos a largo plazo. Tercera, monitorear y ajustar la asignación de recursos. La asignación de recursos entre empresas. Esto se refiere a la distribución y utilización de recursos escasos, como es el capital, el trabajo, la tecnología y las materias primas, entre diferentes empresas o sectores económicos. El objetivo es maximizar la eficiencia y la productividad y lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de recursos. Algunos factores que influyen en la asignación de recursos entre empresas son: primero, costos y beneficios. Las empresas buscan minimizar costos y maximizar beneficios. Segunda, demanda y oferta. La demanda y la oferta de recursos y productos incluyen en la asignación de recursos. 3. Tecnología e innovación. La tecnología y la innovación pueden mejorar la eficiencia y productividad. Cuarta, competencia. La competencia entre empresas puede impulsar la innovación y la eficiencia de recursos para así el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Les hablaré sobre el bloqueo de la tecnología. ¿Te imaginas que alguien invente algo revolucionario y que en lugar de usarlo lo destruyan? Aunque parezca increíble, ha pasado muchas veces de las que pensamos. Hoy te contaré sobre el bloqueo de la tecnología, cuando el miedo, el poder o los intereses económicos detienen el progreso. El bloqueo de la tecnología ocurre cuando una innovación que ya existe o podría usarse se frena de manera deliberada. No es que no se pueda usar, es que alguien no quiere que se use. Y no hablamos de patentes o falta de conocimiento. Hablamos de decisiones intencionales que frenan el avance. Pongamos ejemplos históricos. Un ejemplo puede ser el vidrio irrompible de Roma antigua. En tiempos del emperador Tiberio, un artesano creó un vidrio irrompible. ¿Su error? Mostrarlo al emperador. Tiberio, temiendo que ese vidrio bajara el valor del oro imperial, mandó a matar al artesano y destruyó su taller. Así el avance quedó enterrado. Otro ejemplo es la imprenta del siglo XV, cuando Gutenberg inventó la imprenta en 1453. Muchos copistas llamados amanuenses se opusieron con fuerza. En París lograron retrasar la llegada de la imprenta 20 años, ¿se imaginan? Incluso decían que era obra del diablo producir tantos libros tan rápido. Otro ejemplo es los luditas del siglo XIX. En Inglaterra, los luditas, tejedores artesanales, destruyeron máquinas que los estaban dejando sin trabajo. El Parlamento reaccionó con dureza: enviar 12.000 soldados, condenar a la horca a 17 personas y castigar con la muerte a quien destruyera una máquina. Otro ejemplo es Edison versus Westinghouse. Edison intentó frenar la corriente alterna que promovía Westinghouse porque amenazaba su sistema de corriente continua. ¿Cómo lo hizo? Asociando la corriente alterna con la silla eléctrica y hasta promoviendo el término ser
Westinghouse como sinónimo de morir electrocutado. Aún así, la corriente alterna ganó. Otro ejemplo, y el último, es el de Microsoft y el caso de Netscape. En los años 90, Microsoft intentó bloquear tecnologías como Java o el navegador Netscape porque amenazaban su monopolio con Windows. Pagaban a proveedores para no distribuirlos y usaban una estrategia llamada abarcar, extender y extinguir para eliminar la competencia. ¿Por qué se bloquea la tecnología? Es la pregunta de ahora. Porque aunque puede beneficiar a toda la sociedad, casi siempre perjudica a alguien. Schumpeter lo llamó destrucción creativa. Lo nuevo destruye lo viejo. Y quienes salen perdiendo harán lo posible por frenar el cambio. ¿Qué podemos decir de todo esto? Es que el bloqueo tecnológico no es cosa del pasado. Incluso los países ricos, con gobiernos más sólidos, bloquean tecnología por intereses. A veces lo que detiene el avance no es la falta de ideas, sino instituciones que premian el estancamiento. Bueno, la verdadera eficiencia de una sociedad no está solo en lo que inventa, sino en lo que decide usar. Recordemos, el progreso no siempre es cuestión de innovación, sino de voluntad. ¿Qué estaríamos usando hoy si no hubieran bloqueado ciertas tecnologías? Esa es la pregunta.